Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés disfrutando grandemente este maravilloso y bendecido día que Dios nos ha dado. Yo de mi parte, feliz de poder estar contigo unos minutos a través de este micrófono. Hoy vamos a tocar un tema apasionante, que es la perseverancia de Job. El libro de Job en la Biblia es uno de los relatos más profundos sobre el sufrimiento humano, pero también sobre la perseverancia. Job, un hombre justo y devoto, enfrenta pruebas inimaginables que desafían su fe y su paciencia. Su historia nos ofrece lecciones valiosas sobre cómo desarrollar la perseverancia en nuestra vida cristiana. Job era un hombre próspero y piadoso, conocido por su integridad y temor a Dios. Sin embargo, en un giro dramático, pierde sus riquezas, sus hijos y su salud. A pesar de vivir estas calamidades, Job no maldice a Dios. En su lugar, se lamenta y busca respuestas. Aquí comenzamos a ver el fundamento de su perseverancia, una fe inquebrantable en Dios. La perseverancia de Job no significa una ausencia de dolor o de duda. Job llora, se lamenta y cuestiona, pero nunca reniega de su fe en Dios. Esto nos enseña que es normal y humano sentir dolor y también el buscar respuestas en medio de nuestras pruebas. La clave está en mantener nuestra fe incluso cuando no entendemos el porqué de nuestro sufrimiento. El primer paso para desarrollar la perseverancia es reconocer que las pruebas son parte de la vida. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, nos exhorta a considerar como un gozo cuando enfrentamos diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Job se encuentra rodeado de amigos que en lugar de consolarlo, lo acusan y sugieren que su sufrimiento es consecuencia de algún pecado oculto. A pesar de estas aberrantes acusaciones, Job defiende su integridad y sigue buscando la verdad. Esto nos enseña la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestra rectitud, incluso cuando enfrentamos críticas y malentendidos. En medio de su sufrimiento, Job clama a Dios y expresa su deseo de entender por qué está pasando por tales pruebas. Aunque no recibe una respuesta inmediata, su clamor nos muestra la importancia de llevar nuestras preocupaciones y nuestras dudas directamente a Dios. La oración y la comunión con Dios son esenciales para poder desarrollar una perseverancia férrea, porque la perseverancia también requiere una profunda confianza en Dios. Job declaró: aunque Él me matare, en Él esperaré. Libro de Job, capítulo 13, versículo 15. Esta confianza absoluta en la soberanía y bondad de Dios es fundamental para perseverar en medio de las dificultades. La respuesta de Dios finalmente llegó a Job, no en forma de explicaciones, sino en una serie de preguntas que destacan su poder y sabiduría. Dios le recuerda a Job que su perspectiva es infinitamente más amplia que la humana. Esto nos enseña a confiar en la soberanía de Dios y aceptar que hay cosas que escapan a nuestro entendimiento. La perseverancia de Job se manifiesta también en su aceptación de la voluntad de Dios. Al final, Job reconoce la grandeza de Dios y se somete a su voluntad diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Libro de Job, capítulo 42, versículo 5. Esta aceptación no es resignación,
sino una profunda confianza en que Dios es bueno y justo. El ejemplo de Job nos enseña que la perseverancia en la fe no significa la ausencia de dudas o preguntas, sino la disposición a mantenernos firmes en nuestra confianza en Dios, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras circunstancias. La oración es una herramienta vital y fundamental en el desarrollo de la perseverancia. Job derramó su corazón ante Dios, expresando su dolor y su confusión. En momentos de sufrimiento debemos seguir su ejemplo y buscar consuelo y fortaleza en la presencia de Dios. En nuestras propias vidas enfrentamos desafíos que ponen a prueba nuestra fe y también nuestra paciencia. La historia de Job nos anima a buscar a Dios en medio de nuestras pruebas, a llevarle nuestras preguntas y a confiar en su sabiduría y en su amor. El mantener una perspectiva eterna nos ayuda a perseverar. Job sabía que su sufrimiento era temporal y que Dios tenía un propósito mayor para él. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, Pablo nos recuerda que nuestras aflicciones momentáneas producen un papel eterno en la gloria hacia Él. El desarrollar la perseverancia también implica aprender a esperar en Dios. A veces las respuestas y soluciones no llegan de inmediato y necesitamos paciencia para esperar el tiempo de Dios. Como nos dice el Salmo 27 en el versículo 14, espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El vivir en comunidad también juega un papel crucial en el desarrollo de nuestra perseverancia. Job tenía amigos, aunque no siempre lo entendieron o apoyaron correctamente. Nosotros también necesitamos rodearnos de personas afines que nos alienten, que oren por nosotros y nos recuerden las promesas de Dios. La paciencia es un componente esencial de la perseverancia. Job mostró una paciencia increíble al no renunciar a su fe a pesar de su prolongado sufrimiento. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 11, elogia a Job por su paciencia, recordándonos que el Señor es compasivo y misericordioso. La perseverancia se alimenta de la palabra de Dios. Las Escrituras son una fuente constante de esperanza y fortaleza. Al igual que Job, debemos recurrir a la Biblia para encontrar consuelo y sabiduría en tiempos de prueba. A su vez, la perseverancia se fortalece cuando recordamos las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran que Dios está con nosotros en nuestras pruebas y que siempre obrará para nuestro bien. En Romanos capítulo 8 versículo 28 nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Reconocer la soberanía de Dios es fundamental. Job declaró: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job capítulo 19 versículo 25. Esta declaración de fe en el poder de Dios para redimir y restaurar es crucial en la perseverancia. La humildad también juega un papel clave. Job reconoció su pequeñez ante la grandeza de Dios. En el libro de Job, capítulo 42, versículo 2, dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. La humildad nos permite aceptar nuestras limitaciones y confiar en el poder de Dios. La gratitud es una actitud que fortalece la perseverancia también, porque a pesar de su sufrimiento, Job bendijo el nombre de Dios. Cultivar una actitud de gratitud nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones de Dios y no en nuestras circunstancias.
También el perdón es una manifestación de la perseverancia. Job perdonó a sus amigos que lo habían juzgado erróneamente. El perdón nos libera y nos permite avanzar en nuestro camino espiritual sin llevar cargas innecesarias. El tener esperanza es también vital para la restauración. Job confió en que Dios restauraría su vida. Esta esperanza nos permite mirar más allá de nuestras pruebas, hacia un futuro prometido por Dios. En el libro de Job, capítulo 42, versículo 10, muestra la fidelidad de Dios al restaurar las bendiciones de Job. La obediencia a Dios también es un testimonio de perseverancia. Job se mantuvo fiel a los mandamientos de Dios a pesar de sus circunstancias. Nuestra perseverancia se demuestra en nuestra voluntad de obedecer a Dios incluso cuando pareciera ser difícil. El alabar en medio del sufrimiento es una de las mayores expresiones de perseverancia. Job declaró: bendito sea el nombre de Jehová. Libro de Job, capítulo 1, versículo 21. Alabar a Dios en tiempos de dificultad fortalece nuestra fe y nos ayuda a mantenernos enfocados en su bondad. La renovación espiritual es muy necesaria, porque a través de sus pruebas, Job experimentó una renovación de su fe y su entendimiento de Dios. Las pruebas pueden ser catalizadores para una renovación profunda y significativa en nuestra vida espiritual. La historia de Job también nos muestra que nuestras pruebas pueden tener un propósito mayor. A través de su sufrimiento, Job llegó a un conocimiento más profundo de Dios y de sí mismo. Nuestras pruebas pueden ser oportunidades para crecer en fe y dependencia de Dios. La perseverancia también implica reconocer nuestra fragilidad y necesidad de Dios. Job se da cuenta de que no puede entenderlo todo y que necesita confiar en la sabiduría de Dios. Esta humildad es esencial para desarrollar una fe inquebrantable. La oración es una herramienta poderosa para desarrollar la perseverancia, porque a través de la oración llevamos nuestras cargas a Dios y encontramos consuelo y fortaleza. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, nos exhorta a orar en toda situación, con acción de gracias, para que la paz de Dios guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. Desarrollar la perseverancia también implica aprender a ver más allá de nuestras circunstancias. La fe nos permite mirar hacia adelante con esperanza, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto y un propósito para nuestras vidas. En última instancia, la perseverancia se basa en nuestra relación con Dios. Job mantuvo su integridad y su fe en Dios a lo largo de las pruebas que vivió. Al igual que Job, nuestra capacidad para perseverar está anclada en nuestro amor y devoción a Dios, confiando siempre en su propósito y en su tiempo perfecto. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, te agradecemos por la historia de Job, un ejemplo de perseverancia y fe inquebrantable en medio de las pruebas. Hoy venimos ante ti pidiendo que nos ayudes a desarrollar la misma perseverancia en nuestras propias vidas. Señor, danos la fortaleza para mantener nuestra fe, aun cuando enfrentamos dificultades y desafíos. Ayúdanos a confiar en tu plan y a recordar que tú tienes un propósito para cada prueba que enfrentemos. Como Job, que podamos decir: aunque él me matare, en él esperaré. Danos la humildad para aceptar nuestras limitaciones y la sabiduría para confiar en tu bendita soberanía. Llénanos de tu paz y de tu consuelo. Y recuérdanos que nunca estamos solos, que nuestras oraciones sean un reflejo de nuestra dependencia de ti
y que encontremos en tu palabra la esperanza y la fortaleza necesarias para perseverar. Gracias, Señor, por ser nuestro refugio y nuestra fortaleza. Que en cada prueba podamos mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que tú eres fiel y siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Hasta aquí nuestra reflexión del día de hoy. Deseo de todo corazón que puedas desarrollar la perseverancia de Job a lo largo de tu vida. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.